Las mías voy a recoger las preguntas y seleccionarlas para tratar de, ya no llegamos en el horario previsto, pero bueno, alejarnos lo menos posible. ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces quiere decir que disertantes harto elocuentes no han generado ningún tipo de dudas en el público. Yo quiero solamente una postilla. En lo que todo el mundo estuvo de acuerdo es que el precio no va a ser la estrella del futuro para los granos. Pero hay una cosa que siempre señalo y no me resigno. Se dice desde hace tiempo que Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. Pero yo veo que el enfoque es que es el supermercado del mundo siempre teniendo en cuenta a los granos como insumos de alimentos. Y todos los ven en las góndolas donde vaya a haber yogures, por ejemplo, preparados para hacer masas, galletitas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ver a los cereales como insumo de productos a la altura de las nuevas exigencias de la economía verde. Lo vamos a ver donde haya tupper, lo vamos a ver en la propia bolsa del supermercado, lo vamos a ver en cubiertas de autos, lo vamos a ver en las coberturas de los CD, lo vamos a ver en textiles. Entonces hay que tener en cuenta que a medida que el mundo evoluciona y que cada vez se consuman productos más elaborados, que requieran de mayor valor agregado, ahí van a estar también los cereales y en ese mercado también van a ser demandados y eso va a atenuar la eventual caída que puede haber en relación con el grano como insumo de alimentos. Es todo lo que quería decir. Agradecer a los panelistas, felicitarlos y a ustedes también por permanecer durante la tarde escuchando las disertaciones de cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos a permanecer en el living, en el panel, si son tan amables, e invitamos entonces a subir al escenario al señor secretario de Agricultura de la Nación, el ingeniero Ricardo Negri. Le agradecemos su presencia. Sabemos que acaba de llegar, de cumplir con sus obligaciones, así que muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que, como siempre, y le decía recién a Ricardo, es un placer estar acá. ¿Me escucha bien? Me siento como en mi casa y muy contento de compartir algunas miradas sobre el futuro de nuestro país, que tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos todos los días en nuestras cadenas que tienen que ver con la agroindustria. Así que le voy a hacer una presentación bastante cortita, más o menos unos 15-20 minutos, sobre cuál es la mirada que tenemos futura justamente del desarrollo de la agroindustria y cuáles creo que son los desafíos que tenemos para compartir en conjunto con respecto a esa mirada futura. Primero el marco, voy a ir rapidito con el marco porque seguramente varios de los que disertaron antes que yo van a coincidir con la mirada y hasta quizás con las mismas filminas. Este es el mundo al cual nos estamos preparando y el mundo al cual queremos abastecer, siendo en conjunto con la región el supermercado del mundo. Un mundo de 9.000 millones de habitantes, donde el 41% de ese crecimiento va a estar en el sudeste asiático. Dentro de esa pelotita que ahí está el 41%, hoy ya vive el 50% de la población del mundo. Y fíjense dónde estamos nosotros. Nosotros en Sudamérica, hoy la Argentina es el 0,46% de la población del mundo y en total somos el 7% y vamos a crecer muy poquitito, digamos, en términos relativos a los demás. Con lo cual nuestro rol y nuestra mirada del mundo hacia nosotros como región en términos de producción de alimentos y en términos de producción biológica o de base biológica en general, nos miran con una enorme expectativa. Cuando vemos no solo la población, sino cómo va a cambiar la demanda de esa población, el indicador que tomamos y con el cual estamos tomando las decisiones hoy, justamente con esta mirada, tiene que ver con las clases medias del mundo. Y las clases medias del mundo son todos aquellos, por definición, que gastan entre 10 y 100 dólares por día. Claramente, cuando uno gasta 10, más del 80% de esos gastos van a alimentación y no tenemos el mismo portfolio en los 100, digamos, ¿no? Nos gustaría, pero no es así. Pero cuando vemos estas clases medias del mundo, estas son las proyecciones al 2030, ya nos acercamos un poco más, donde casi el 60% de la población del mundo va a ser de clase media. ¿Sí? La clase media tiene acceso a información, está conectada, tiene algo más
de expectativas que solamente alimentarse en términos de la pirámide de Maslow, empieza a tener niveles de participación social y de identificación con su cadena de valor que se abastece todos los días, distinta a la que tenía cuando estaba en una economía previa o de menor de $10 por día, que su función principal es sobrevivir y darle un entorno mejor a la siguiente generación. Cuando vemos esto y lo llevamos en términos relativos a nuestra población, fíjense lo que pasa, por ejemplo, en el sudeste asiático, donde el crecimiento de esta clase media, mirando al 2030, es nada más ni nada menos que casi 70 Argentinas nuevas, en términos de consumidores. Estos son los consumidores de nuestras cadenas futuras, nuestros clientes futuros, en dónde están, y esta es solamente la tasa de crecimiento. En los países centrales, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, cae la cantidad de argentinas en términos de clase media. ¿Por qué? Porque hay cada vez más clase alta en estas proyecciones, con lo cual las demandas son distintas. Pero con estos indicadores y con esta mirada del mundo estamos tomando las decisiones hoy. Nos acercamos del 2030 al 2023 y vemos cómo va a ser lo de la proteína animal en líneas generales en cuanto al crecimiento y dónde va a crecer la oferta de proteína animal. Los grises somos todos los países en vías de desarrollo, los celestes o los azules, depende del nivel de daltonismo que tengan, son los países centrales. Y fíjense cuál es la proyección. Justamente esto es lo que recién al final decía el doctor Vera, digamos, ¿no? Nosotros producimos granos para transformarlos en proteína de mayor valor, eso es proteína animal, y estas son las proyecciones. Cuando cruzamos oferta y demanda, ¡pum!, primera cosa, no alcanza, sobre todo lo que tiene que ver con proteína animal. Con lo cual, esta es otra de las cosas que nos va a empezar a pasar en cuanto a la oferta y demanda de proteínas en líneas generales. Con esa mirada, ¿sí?, estamos trabajando hoy día a día desde el Gobierno Nacional. A la mañana estuvo Ricardo contándole un poco más las cosas de corto plazo, a mí me toca un poquito más las de largo. Con esta mirada estamos haciendo todos los días que la agroindustria sea el motor del desarrollo de nuestro país. Hasta acá, la agroindustria fue el combustible del desarrollo. De acá en adelante, a partir del 10 de diciembre, con una mirada muy clara del presidente Macri con respecto al rol de la agroindustria dentro de nuestro país, tenemos una responsabilidad mucho mayor los que participamos en el equipo del Ministerio de Agroindustria, porque le tenemos que dar soporte a ustedes para alcanzar esos objetivos y esas oportunidades que están ahí se transformen en realidad, no solo para ustedes, sino para todos los argentinos que trabajan con ustedes. Primer decisión, 10 de diciembre, cambio de nombre, pocas letras en el cambio, ¿sí?, pero una mirada profunda sobre el cambio del rol de la agroindustria en el desarrollo de nuestro país. Lo que queremos es, en estos 4 años, hoy ya vamos por el 20% de la gestión, lo que queremos en estos 4 años, que la agroindustria sea ese motor del desarrollo y que nosotros, como servidores públicos, los ayudemos a ustedes a alcanzar esos objetivos. ¿Qué pasó en estos algo más de 10 meses? La agroindustria está en la agenda y en la agenda positiva de nuestro país. La agroindustria es claramente el motor del desarrollo de nuestro país y los datos que vieron hoy a la mañana sobre los cambios bestiales producidos en casi todos nuestros pueblos con respecto al rol de la actividad son evidentes. Lo que nosotros pensábamos que iba a pasar ya está pasando en la agroindustria. El segundo semestre empezó en marzo con respecto a las actividades productivas. Cumplimos con las promesas de campaña, ¿sí? Somos un ministerio de puertas abiertas, algunas las tenemos que postergar, ¿sí?, como ustedes saben. ¿Por qué? Porque la situación de la Argentina es compleja y la realidad es como es y no como yo quiero que sea. Así que le ponemos el pecho a esos cambios y a las decisiones que necesita nuestro país en este momento. Bajamos los derechos de exportación, eliminamos del día 1 todo lo que tenía que ver con las intervenciones discrecionales en el mercado. Volvimos al mundo, estamos explicando en el mundo todos los días que queremos ser un país normal, que queremos volver a jugar en el partido de los agroalimentos a nivel global como un país serio y no solo como un país que vende productos de oportunidad o productos de oferta. Solucionamos varios de los conflictos históricos que tienen que ver con
algunas partes del conflicto en la cadena de la soja con las semillas, los holdouts y varios de esos temas que veníamos arrastrando en vez de encarar para resolver. La interacción público-privada y la interacción pública y pública es un esfuerzo que nos lleva todos los días. En este momento en el Congreso una nueva ley de participación pública-privada creemos que es una de las cosas que puede cambiar algunas del futuro de la infraestructura, del futuro del riego, del futuro de pensar muchas cosas en grande en nuestro país y no pensarlo en chiquitito y en el corto plazo solamente. Nos tocó también darle apoyo cercano a sectores complicados dentro de la economía agrícola de nuestro país, con resultados diversos dentro de eso, pero todo el tiempo lo que hicimos, tratamos de soportar a la actividad, soportar al empleo dentro de la actividad y escuchar mucho a los actores, dando la mayor cantidad de respuestas que se podían dar desde un Estado nacional bastante desequilibrado desde el punto de vista de la organización y la información que teníamos para tomar decisiones. Y la política de fondo con todo esto tiene que ver con tratar de cambiar y cambiar lo más rápido posible la política de subsidios a una política muy fuerte de crédito hacia cada una de las actividades. De dónde venimos ya lo saben perfectamente todos, pero ahí tienen un resumencito, ¿sí?, de lo que hemos vivido y sufrido en los últimos años muchos de esta cadena, y de hecho por estas cosas muchos decidimos dar el paso de trabajar en lo privado a trabajar en lo público para tratar de cambiar esa realidad. El motor del desarrollo, hasta ahora somos el motor del desarrollo del lado de las exportaciones, con más del 62%, más de 35.000 millones de dólares de exportaciones, una generación de empleo genuina bastante importante en nuestro país, y vamos por más con ese sentido. En estos próximos 4 años lo que queremos es seguir estando en el ranking de los más importantes de la exportación de commodities, de la mano de la soja y del resto de los productos, pero también queremos empezar a tener un mayor rol en el tema de las exportaciones de pymes y cómo nos vamos a integrar a las cadenas de valor alimenticias, sobre todo en la primera instancia. Con algunos productos derivados de mayor valor, con lo que es la proteína animal y cómo nos vamos a integrar en las cadenas de frescos de la fruticultura y la horticultura para no ser solamente un país en donde la fruta y la horti esté para los habitantes, sino bien integrados en el mundo. Porque lo que vemos es todas aquellas cadenas que tienen una participación sensible e importante de las exportaciones son las cadenas que tienen más transparencia, más calidad en los productos, están más en blanco, generan empleo genuino y en blanco en la mayor parte de los lugares cuando las comparamos contra aquellas cadenas que son solamente para el mercado interno y son solamente orientadas a generar productos baratos para nuestra producción. Lo que queremos es que en los próximos 4 años vamos a aumentar de 400 a 600 millones de habitantes los que podemos alimentar justamente con este salto productivo que esperamos. Sistema productivo los conocemos todos en cada una de nuestras provincias y en cada uno de nuestros ecosistemas. Las industrias de base de la agroindustria de nuestro país son estas. Alimentos y bebidas, como la principal para poder ser el supermercado del mundo. La forestoindustria, la maquinaria agrícola, la biotecnología, la bioenergía, la bioremediación y los servicios son los que creemos que van a ser las mejores formas de la agroindustria de generar empleo en nuestro país y de tener la mejor relacionamiento con el mundo. ¿Por qué? Porque hay oportunidades para todos dentro de estas industrias de producción y de servicios en nuestro país. Cuando desde el Ministerio vemos la realidad, lo que vemos son dimensiones superpuestas para tomar decisiones. Esto es cuando vemos la Argentina productiva en base a la distribución de superficies, donde cereales y oleaginosas, carnes y leche se llevan una parte importante. Cuando vamos a la producción en toneladas, y esto tiene que ver con la logística, la infraestructura y cómo se mueve, la distribución es esta, y ese montón de coloritos que aparecen a su izquierda empiezan a verse un poquito más ampliados. Cuando vemos el consumo de alimentos en nuestro país en base a la canasta básica de alimentos, la distribución es realmente distinta. Y cuando vemos lo que tiene que ver con la demanda de mano de obra, es sensiblemente distinta.
Cuando vemos la demanda de mano de obra que generan alguna de estas más de 35 cadenas que estamos de alguna manera analizando y generando políticas para ellas, las dimensiones superpuestas nos ayudan en la toma de decisiones y bastante nos ayudan para entender dónde estamos parados con algunas cosas y supongo que es lo que van a ver también en el panel siguiente. Nuestro desafío como ministerio es crear las condiciones para que eso pase. Para ese desarrollo de la agroindustria en nuestro país tenga una mirada y podamos ser el supermercado del mundo, pero eso no pasa del Estado. La co-creación de esas condiciones va a depender de la integración público-privada para hacerlo y cómo acordamos para que esas cosas pasen. Estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura en términos de logística e infraestructura, definiendo cuáles son los corredores críticos para cada uno de los sistemas productivos. En este sentido, el programa de infraestructura lanzado por el ministro Dietrich y todo lo que está dentro del marcado, dentro del Plan Belgrano, creemos que es un cambio estructural y estructural en el corto plazo y estructurante de las economías futuras de muchas de nuestras provincias y muchos de nuestros ecosistemas. Para el 2019 tenemos un plan de ferrocarriles funcionando con el objetivo de llegar al 9% del transporte total en términos de ferrocarriles, a pesar del incremental de producción que justamente la agroindustria va a generar. Eso es más que duplicar la situación actual y en eso estamos pensando y los planes son al 2019, al 2023, hasta las proyecciones al 2035, justamente para tomar las decisiones adecuadas en donde la agroindustria y la minería son las dos principales actividades que van a generar cargas para este sistema logístico. Y hasta acá solo hablamos de potencial productivo básico, ¿sí? Potencial productivo en toneladas de lo que ya conocemos, ¿sí? Pero cuando conocemos y vemos que los productores en la Argentina tienen una capacidad cerebral instalada muy superior a la del resto del mundo, empezamos a pensar cosas distintas y vemos un potencial aún mucho mayor y aún mucho más desafiante. Cuando pensamos que en la agricultura en general los productores en la Argentina tienen casi 20 años menos que en Estados Unidos y casi 25 años menos que en la Unión Europea, tienen más de 3 o 4 veces la capacidad en títulos universitarios o en posgrados en cada una de las actividades, empezamos a pensar cosas distintas. Cuando vemos que casi el 95-97% de las empresas de la agroindustria son empresas familiares que han generado en la siguiente generación una pasión por la actividad y profesionales de múltiples actividades, empezamos a pensar cosas distintas. Porque en los próximos años la tecnología nos va a traspasar. La tecnología nos va a traspasar en todas y cada una de nuestras actividades. Y los mejores que tenemos para trabajar en incorporar la tecnología son los jóvenes en nuestras empresas y nuestras organizaciones. Porque ellos son los que nos van a hacer más fácil esa adaptación. Eso es una oportunidad enorme que tenemos de transformar nuestras empresas de la mano de los emprendedores, acá, ahora y adentro de nuestras empresas. Eso es lo que le va a dar la mayor capacidad de avanzar y crecer a las empresas familiares que tanto tratamos y que tanto queremos. Cuando hablamos en eso, los números duros pasan por acá, ¿sí? Vamos a llegar a 150 millones de toneladas en 4 años con bastante probabilidad de ocurrencia y las cuentas que hoy mostraban desde la bolsa nos dicen que capaz nos quedamos cortina, ¿no? A ver, algunas de las caras con respecto a esto. Creemos que el aumento de la producción en proteína animal sumada a las 3 carnes principales del 15% es altamente probable de alcanzar. Queremos que la forestoindustria se instale como industria, así podemos aprovechar el crecimiento de nuestros bosques cultivados que hoy no lo podemos hacer. Tenemos un objetivo de aumentar el 80% la utilización de la madera de los bosques cultivados, porque ya hoy les diría que casi el 40% del crecimiento se desaprovecha, porque no tenemos las industrias que necesitamos dentro de la agroindustria. Queremos crecer en la industria de alimentos al 2% anual. Queremos ser un país normal en cuanto al consumo de frutas y hortalizas para que yo no solo sirva de mal ejemplo en términos de consumo,
que 300 gramos por habitante y por día es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y hoy estamos muy lejos de eso. Y cuando vamos a las poblaciones más expuestas del norte, si la media del país anda en 230 gramos por habitante por día, en algunos de esas barriadas y esos lugares estamos menos de 50 gramos por habitante por día. Con lo cual el desafío que tenemos es enorme, pero lo abrazamos con pasión todos los días para poder alcanzar eso que necesitamos, no por nosotros, sino por todo el resto de los argentinos. Y por último, de las actividades que tienen que ver con mi secretaría, lo que queremos es transparentar y trabajar en la transparencia de la industria de la pesca. Son más de 1.500 millones de exportación. La pesca normalmente no está en la agenda de nadie, pero se exporta mucho más que se exporta de carnes en su totalidad y tenemos un lindo trabajo para hacer. Además de eso, cuando lo asumamos esto que les decía la tecnología, podemos hacer muchas más cosas. El futuro no va a ser solo lo que conocemos hoy, sino el futuro lo vamos a hacer juntos. En la industria de los alimenticia vamos a ver estas cosas, ¿no? La bio y la nanotecnología mezclada con la producción de granos y la producción de proteína animal. Carne de laboratorio ya existe, vamos a ver qué segmento de esa clase media del mundo la va a comer. En el 2050 solamente el 4% de la población va a ser rural, con lo cual los huertos verticales, que hoy son algo lindo para ver y en mi caso lo uso para jugar con mis chicos, va a ser una realidad y una necesidad. Robots cocineros, envases comestibles, impresoras de pizza en 3D, hoy son cosas que ya están dando vueltas, lo que tienen es que ver en qué parte se encuentran dentro de nuestras cadenas. ¿Y saben qué? Todas estas necesitan de nosotros, porque no existe una impresora 3D que no tenga una serie de proteína animal y proteína vegetal de altísima calidad para ponerla en el chorro de tinta. Y esas son las cosas que va a haber que hacer. Y la Argentina está preparada para hacerlo. Esto es una hamburguesa, la hamburguesa imposible. Es la primera hamburguesa que está hecha 100% en base a vegetales. Lo que hicieron era decodificar una hamburguesa real en todas las proteínas con las cuales estaban armadas. Estaba hecha en proteína animal, la hicieron toda de proteína vegetal. Por ahora sale carita, ¿sí? De alrededor de $300. Pero los que la comieron, no es mi caso, ¿sí? Esto está pasando hoy en Silicon Valley, dicen que es exactamente igual, hasta el olor. Esto está hecho con una impresora de proteína vegetal. La hamburguesa en base a cajitas de Petri y generada de origen biológico no está teniendo tanta salida porque no tiene consistencia parecida. En esta parece que le encontraron el agujero del mate. Estas cosas van a pasar. Y cuando miramos el mundo hacia adelante, más allá de lo divertido de la anécdota, estas son las proyecciones al poquito más del 2050 de cómo va a ser el consumo de proteínas a nivel mundial. Esto es lo que conocemos, derivado de la soja. Por suerte no baja hasta dentro de muchos años en las proyecciones, con lo cual seguimos para adelante. Derivados de colza, lino, arroz, garbanzo, otros productos que también hacemos. Cuando avanza un poco el tiempo, le ponen muchas fichas los que están estudiando estas cosas a los cereales andinos porque tienen aminoácidos distintos y porque tienen algunas condiciones organolépticas que van más de la mano de la nutracéutica y le ven una oportunidad muy grande. Algas, insectos, productos de síntesis biológica y de residuos agrícolas, digamos, ¿no? Estos son lo que están pensando algunos de los cráneos que están pensando el futuro. La mitad de ustedes pueden decir que este secretario se volvió loco, ¿sí? Y puede ser. La otra mitad espero que entienda que estas cosas, por más que no le creamos al 100% en el detalle, sí las miramos y mucho, porque muchas de estas cosas las tenemos que pensar para generar justamente ese entorno que necesitan las empresas para funcionar y para funcionar bien. Cuando vamos a la genómica, nos encontramos con esto también está pasando en Silicon Valley, esto es, no puedo señalar con esto, pero lo que está a la derecha son dos Nelor que son primos, ¿sí? Uno tiene 100% sangre Nelor, el que tiene menos carne que una bicicleta, el de la derecha, ¿sí? Es un primo de este que le pusieron una parte del genoma de Belgian Blue, que es una raza belga de carne. Y tiene esa redondez, esa terneza, y cuando se lo comieron tiene un interesante marmoleado interno.
Y esto es biotecnología, pero no es genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque es de la misma especie, con lo cual también nos va a generar discusiones interesantes desde la política pública en el futuro, cómo manejamos estas cosas. Cuando vamos a agricultura de precisión, ya en agricultura de precisión hay constelaciones de microsatélites colaborativos trabajando en esto, como Planet. Tenemos los nanosatélites nacionales como Fresco y Batata y los que van a seguir viniendo de Satellogic, con lo cual esta tecnología nos va a permitir tomar decisiones y controlar mucho mejor las cosas que hacemos desde lo público y desde lo privado, porque la información para todas estas cosas va a estar. Y las tecnologías que se nos vienen, que les decía que nos van a traspasar para nosotros son estas. Internet móvil, inteligencia artificial, Internet de las cosas, la nube, ciencia de datos, robótica, bioenergía, bioremediación, biosíntesis y biorefinerías es lo que creemos que va a pasar en la Argentina en los próximos 10 años. Lo que tenemos en la Argentina es una oportunidad enorme para todas estas tecnologías que nos van a traspasar, porque justamente tenemos las personas que no le tienen el miedo a la tecnología y que lo pueden hacer, porque hay muchos jóvenes dedicados a esta actividad. Y todas estas tecnologías son por y para las personas, que son las cosas que lo hacen todos los días. Las tecnologías son una parte importante desde la gestión pública y de la gestión privada del futuro. Creemos en las oportunidades que tenemos. Lo que queremos hacer en conjunto es transformar esas oportunidades en realidades, y lo que queremos, para ponerle un indicador con respecto a esto de las tecnologías, menos del 1% de los startups en Silicon Valley son de origen latinoamericano. Y cuando hablamos esto con los viceministros de los otros países de la región, un poquito de bronca nos da, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos de la creatividad y la oportunidad y nos planteamos objetivos también con respecto a estas cosas. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio para ser protagonistas? Básicamente estos son los ejes estratégicos que tienen que ver con buscar el máximo potencial productivo en cada espacio territorial de manera sostenible. Es el concepto de la agricultura de precisión, del manejo del lote llevado al ecosistema. Porque las personas viven del flujo, no viven del capital. El empleo se genera a partir del flujo, con lo cual tenemos que sacarle el mayor producto de manera sostenible a esos ecosistemas y a esos trabajos que se generan en cada uno de los lugares. Diferenciación y agregado de valor en origen con foco en las economías regionales. ¿Por qué? Porque las economías regionales son las que generan una demanda de mano de obra estable muy importante, y me imagino que a ustedes como a mí las estadísticas del INDEC sobre empleo y pobreza los han afectado mucho. En lo personal, de las cosas más duras de darse cuenta de dónde uno está parado, porque antes no la veíamos, y con lo cual la necesidad que tenemos y la responsabilidad primaria que tenemos es generar empleo y futuro en un montón de argentinos que hoy no lo han tenido hasta ahora. La Argentina, con este potencial de producción, claramente excede enormemente el consumo doméstico, con lo cual la inserción de la Argentina en el mundo es clave para poder exportar tanto bienes como servicios de calidad. Y por otro lado, no vamos a lograr estas cosas si no tenemos competitividad y transparencia en todas nuestras cadenas. Así que estos son los 4 puntos para que nos levantamos todos los días. Todos los funcionarios del equipo de Ricardo tienen que ver con estas 4 cosas. De corto plazo, ¿qué proyectos estamos trabajando? Transparencia competitiva en las cadenas de frescos, básicamente, como les comenté en bastantes partes de la charla. Un plan nacional de riego que nos permita incrementar en 900.000 hectáreas el riego en los próximos 4 años en nuestro país. Esto nos va a dar más productividad en algunas regiones y más estabilidad en otras regiones. Un proyecto a 4 años de gestión de riesgo, tanto climático como de precio, para que sea menos riesgosa la actividad en general y podamos apostar más fuerte a este crecimiento. La integración de la educación al sistema productivo con Escuelagro es un camino, por más que la responsabilidad de la educación es del Ministerio de Educación, queremos acercar la agroindustria a la comunidad educativa alrededor de cada una de las escuelas técnicas y de las escuelas primarias de nuestro país, para que la inserción de los alumnos en el mundo laboral sea lo más rápido posible y la oferta laboral que sale de las escuelas esté adaptada a las necesidades de
la producción en cada uno de esos lugares. Queremos transformar la información pública en un bien público porque creemos que el Big Data es una plataforma y una nueva industria en nuestro país y el rol del Estado en esto es fundamental, transparentando toda la información que genera justamente para que sirva para la toma de decisiones para lo público, pero también para el sector privado. Y por último, queremos transformar el INTA Castelar, ¿sí?, en el Cabo Cañaveral de la agroindustria. ¿Sí? En Castelar hay más de 600 hectáreas ahí y queremos que industrias y empresas privadas se relacionen con los más de 1000 investigadores del INTA que hay trabajando en Castelar, justamente para acercar estos dos mundos y que la tecnología nos genere muchos más puestos de trabajo, muchos más negocios y muchas más empresas. Muchísimas gracias.